¿Ok? Cara posterior, ¿qué dice? Esta cara es boca lisa y está cruzada por crestas transversales. También tiene crestas transversales. Aquí adentro, lo que se inserta, no dice el libro ahí, lo dice más adelante en los esquemas, se inserta el músculo más profundo del tórax, se llama músculo transverso del tórax. ¿Ya? Luego tenemos los bordes, ¿no? ¿Qué dice de los bordes? Bordes Del laterales. esternón. En los bordes laterales, cada borde lateral presenta 7 escotadoras articulares. Cada borde lateral del esternón presenta 7 escotadoras. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Escotaduras en el esternón, es decir, así fositas para que el cartílago entre ahí y se articule a ambos lados. ¿Por qué 7? Porque las 7 primeras costillas se llaman verdaderas y verdaderamente ellas van al esternón, a estos cartílagos costales o con los cartílagos costales, las escotaduras. Se corresponden las escotaduras de los bordes laterales, que son 7, con las 7 costillas verdaderas. Luego está, mire, la 8, la 9 y la 10. 8, 9 y 10 son costillas que van a ir a través de un cartílago común a unirse a las 7, por eso es que son falsas. Y luego están estas que son flotantes. Las flotantes, si yo le doy la vuelta, las flotantes no llegan, miren, a hacer este arco, el ángulo. Se pierden en el músculo que se llama cuadrado lumbar. ¿Ya? Luego, ¿qué más dice del esternón? De los bordes, ya hablamos de las 7 escotaduras. Extremidad superior. En la extremidad superior, ¿a qué se refiere la extremidad superior? Presenta 3 escotaduras, una media y 2 laterales. Ayer les había mostrado. Esta escotadura es media y se llama yugular. Y 2 escotaduras laterales que se llaman claviculares. ¿Por qué? Porque ahí entra justamente el extremo de la clavícula. Esta articulación se va a llamar externo clavicular. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más dice? Extremidad inferior. Extremidad inferior o apéndice sifoide es más delgada que el resto del hueso. Se sitúa en el plano de prolongación de la cara posterior. ¿Ya? Este apéndice sifoides, que es la parte más vital, es cartilaginosa. Generalmente es así bífida. ¿Ya? Es cartilaginosa hasta los 40 años, donde ella recién empieza a osificarse, a calcificarse. Nada más. Ok. Luego, ¿qué más dice del esternón? Ahí acaba, ¿no? De las costillas. ¿Cuáles son las características de las costillas, chicas? Chicos. Las características en general, miren acá, todas quiere decir en general, las costillas van a presentar 2 extremos. Si lo vemos así, miren, este extremo posterior tiene la cabeza, tiene un cuello y tiene un tubérculo. El ángulo, cuerpo y el extremo anterior. Entonces vean cómo la articulación, una vértebra, por ahí había una vértebra. Pásenmela, por favor. Thank you. Miren, las características de las vértebras torácicas o torácicas. ¿Por qué qué era lo que lo caracterizaba? Que en este cuerpo, miren cómo tienen carillas o facetas costales, para que vaya la cabeza de la costilla al cuerpo, ¿sí? Y este tubérculo va a ir a las carillas costales, porque son de las costillas, a las apófisis transversas. O sea que el cuerpo y las apófisis transversas tienen ambas carillas costales. La cabeza va a ir al cuerpo, ¿sí? Pero la apófisis transversa va a ir al tubérculo. O sea que fíjense cómo se forma el tórax. En el extremo posterior, como lo ven acá, ¿ya? El tubérculo va a la apófisis transversa, mientras que la cabeza van a ir a los cuerpos de las vértebras, ¿sí? Hacia adelante, entonces el extremo anterior es más plano, miren.
Este tiene la cabeza atrás. Cabeza, cuello, tubérculo. Ángulo para que haga el tórax, el ángulo, el cuerpo y el extremo anterior. En este extremo anterior, fíjense que la costilla no llega directamente al esternón, llega a través de cartílago, les decía, ¿no? Entonces, todas ya van a presentar un extremo anterior esternal, un extremo posterior vertebral, un ángulo, un tubérculo y un cuerpo. Todas. Algunas presentan, si ustedes ven aquí abajo, miren, tiene un surco. Borde superior, borde inferior, un surco. ¿Para qué sirve ese surco? Para que pase el paquete vasculonervioso intercostal, que es el paquete arteria, vena, nervios intercostales posteriores. Ahora, cuando hacemos una punción, por ejemplo, miren, la punción se hace por arriba. Busco la costilla, toco, palpo la costilla, busco el borde superior porque es seguro porque en el borde inferior está el paquete vasculonervioso. Y las arterias intercostales posteriores vienen de la aorta, directamente. Entonces, al haber una lesión acá, me voy directamente a una lesión aórtica, es grave, el paciente puede morir rápido. Entonces, en caso, por ejemplo, de hacer punciones en el tórax, se palpa las costillas y se busca el borde superior de una de ellas para que yo pueda ingresar sobre con una miren, yo busco el borde superior y ahí hago la punción. Seguro porque no voy a lastimar ningún vaso. Los vasos están en el borde inferior, como ya les mostraba acá. Miren el borde inferior, si este es el tubérculo, este es el borde inferior. Tiene un surco, está hundidito, tiene un surco. Ahora, si vamos a hablar de las características específicas, eso es en general, todas tienen dos extremos, cara superior, anterior, posterior, borde superior, inferior, todas las características de todas. Pero si voy a hablar de características específicas, voy a tomar en cuenta, miren, la costilla 1, la 2, la 11 y la 12, 11 y 12. ¿Qué tiene la costilla 1? Vean, Matías. La primera costilla es la más ancha y corta de todas. Miren, es más ancha, plana y corta. ¿Ya? Diga. Es aplanada de superior a inferior. Contiene un cuerpo. El cuerpo de la primera costilla presenta una cara superior, una cara inferior. Miren, el cuerpo de la costilla, como es plano, esta cara es superior y esta cara es inferior. ¿Sí? ¿Qué más tiene? Un borde lateral, convexo, y un borde medial cóncavo. Convexo y un borde medial cóncavo, ¿es verdad? Entonces esta costilla, la número 1, es plana, corta, pequeña, tiene una cara superior, inferior, borde medial, borde lateral, un extremo esternal y uno costal o vertebral. ¿Qué caracteriza la cara superior? La cara superior se orienta superior y anteriormente a lo largo de su borde medial y un poco anteriormente a su parte medial. Se observa una pequeña eminencia rugosa, el tubérculo del músculo escaleno anterior, de Linzbach. Ahora, esa es una característica específica de esta, que no tiene más nadie de la costilla más que la 1. Entonces, fíjese que dice, de este lado, ¿sí? ¿Ya? Esta costilla, la 1, mire por dónde pasa, debajo de la clavícula. Si yo toco acá la clavícula, no puedo palpar la costilla 1, está debajo. ¿Ya? Cuando estudiamos músculos del cuello, recuerden que había escaleno anterior, medio y posterior, ¿se acuerdan? El anterior es el que le labra a esta costillita un tubérculo, una saliencia, y se va a llamar tubérculo de Linzfranc. ¿Qué es el tubérculo de Linzfranc? No es más que una eminencia de la primera costilla para que se inserte el escaleno anterior. Esa es la respuesta. ¿Correcto?
¿Qué músculo se inserta en el tubérculo del infra? El escaleno anterior. Ahora, delante del tubérculo del infra hay un surco y detrás hay otro surco. Delante del tubérculo, el surco anterior es un surco venoso, es el surco de la vena subclavia. Miren acá. ¿Se acuerdan que vimos la carótida y la subclavia? Que se hace axilar, humeral. ¿Se acuerdan? Miren. Entonces, este es el tubérculo para que se inserte el escaleno anterior, pero por delante hay un surco. ¿Para quién? Para la vena subclavia. Detrás del tubérculo hay otro surco para que pase la arteria subclavia. Entonces, si este es el tubérculo, ¿verdad? Así, miren. Esto es anterior y esto es posterior. El tubérculo está acá. El surco anterior es surco de la vena subclavia. Y detrás del tubérculo, surco de la arteria subclavia. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. Aaron. Sí. Ya. Entonces, ¿qué otro músculo se inserta en esa cara? Falta un músculo. ¿Cómo Anteriormente al surco venoso, la cara superior es rugosa y sirve para la inserción al ligamento costoclavicular y al músculo subclavio. Al ligamento costoclavicular y al ligamento o al músculo subclavio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque delante del surco venoso va a estar el ligamento, miren, que va a agarrar a la clavícula, a la costilla. ¿Qué otro músculo se inserta aquí? El escaleno medio. El escaleno medio. Y por detrás, miren, ¿se acuerdan? A ver. ¿Se acuerdan del músculo serrato? Así como deditos. Este es el serrato anterior, son 10 digitaciones para la dismorfia. Pero por detrás también hay serrato. Serrato anterior y serrato posterior. Pero el posterior es superior, postero, inferior. O sea que estas costillas todas tienen inserciones por detrás por el serrato posterior superior. Pero estas van a tener impresiones del músculo serrato posterior inferior. ¿Me agarraron la idea? Sí. El serrato que va aquí, que ya lo conocemos anterior, este serrato viene así y así, separado. Son posteriores ambos los dos serratos que están atrás, pero este está arriba y este está abajo. Serrato postero superior, serrato postero inferior. Por eso es que nombra aquí en la primera costilla, ¿sí o no? En la segunda costilla también nombra, dice inserción del músculo serrato posterior superior. ¿Quedó claro? Segunda costilla, lean acá. Ale, segunda costilla. Fuerte. Oblicua intermedia de la primera costilla. Es más oblicua, ¿no? Ya, miren. Si esta es plana, ya, esta es más descendente, más oblicua. ¿Qué más? En la cara lateral se observa una superficie rugosa destinada a la inserción del músculo escaleno superior y del músculo serrata anterior superior se inserta. Ahí está, ¿ve? Entonces, no es que sea un trabalengua, sino que usted se va a acordar esto. Mire. Esta segunda costilla dice, en esta cara presenta de anterior a posterior, serrato anterior, es verdad, ¿no? Serrato. El escaleno posterior, porque son 3 escalenos. Los 2 primeros van a la primera. Escaleno anterior al tubérculo. El escaleno medio y en la segunda costilla el escaleno posterior. Eran 3 escalenos, ¿verdad? Entonces, de anterior a posterior, serrato anterior, escaleno
posterior y el serrato, mire Ali, posterior superior. ¿Sí? Serrato posterior superior. Entonces 3 músculos se insertan. ¿Qué músculos se insertan en la segunda costilla? Serrato anterior, el galeno posterior y serrato posterior superior. No, es que son dos. Este es póstero superior, póstero inferior, están separados. ¿Verdad? Estos son músculos propios del tórax, ¿ya? Que van a ir de la costilla de abajo arriba. De abajo arriba, como posturando. Estas son propias del tórax, ahí se lo voy a dar en el ejemplo. No es que se hagan sacar. Se hicieron sacar alguna vez la 11 y la 12 nada más. Pero esto trae consecuencias, ¿no? Uno, porque aquí donde se saca está la cadena simpática, les decía, ¿no? Entonces puede haber alguna afectación en cualquier sistema o esfínteres. O también porque aquí están los riñones, los 2 riñones están echaditos aquí. Es su piso de los riñones. Entonces, tienen la 11 y la 12. Ya, vamos por la 2. Dice su libro, características específicas de la 11 y 12. ¿Qué dice la 11 y la 12, Fabi? Las 2 últimas costillas no presentan tubérculo. Su cabeza tiene una sola cara articular. La 12ª costilla no presenta surco total ni ángulo. Su longitud es muy variable, puede ser o bien muy corta o bien tan larga que puede alcanzar hasta los 14 centímetros. Cuando es muy corta, es casi horizontal. ¿Ve? Cuando es corta es horizontal, pero puede ser hasta 14 centímetros larga, dice. Pero ya no tiene este surco costal. Es decir, que no tiene el surco por donde pasa el paquete vasculonervioso intercostal. La 1, la 2, la 11 y la 12 no tienen surco por donde vaya la arteria. ¿Ya? No tiene surco costal, ya no tiene ángulo, su cabeza de la costilla va directamente a una facetita de las vértebras torácicas. ¿Cuántas costillas son? 12 pares. ¿Cuántas vértebras torácicas? 12. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de tórax, ¿qué es lo que tiene que quedarse en su mente que ustedes van a decir, esto va a preguntar? Tienen que enfocar ya sus preguntas ustedes. ¿Qué puedo preguntar de acá? La constitución de la caja torácica. ¿Cómo está constituido anteriormente? Esternón. Solo el esternón. Lateralmente, las costillas y cartílagos frontales. Y posteriormente, la columna torácica o dorsal. Son 12 vértebras. ¿Sí? Entonces sí se forma la jaula. En la siguiente clase vamos a hacer cuánto mide, mire. Si esta es la primera costilla, esta es la primera torácica. Y adelante el manubrio. Y se forma un agujero aquí, mire. Un orificio. Este se llama orificio o estrecho superior del tórax. Vamos a ver cuánto mide y qué órganos pasan por ahí. La tráquea, el esófago, ¿no? Vamos a ver los nervios vagos, vamos a ver qué pasa por ahí, cuánto mide. Lo mismo acá, miren, hay una apertura del tórax inferior que es más amplia, pero que también está sellada, porque no puedo tener los pulmones unidos con los intestinos, ¿no es verdad? Entonces hay un músculo aquí que es el músculo diafragma. Otra cosa que vimos a ver ayer es que el manubrio dijimos que se une al cuerpo por el ángulo del lobus. Pero si yo trazo una línea imaginaria, ya, hacia la parte de atrás, como lo ven así aquí, que lo he separado con esta costillita, ya, el disco intervertebral atrás, la referencia es el disco intervertebral entre T4 y T5. Entonces, miren chicos, detrás del esternón, ya, detrás del esternón, el espacio virtual hasta la cara anterior de los cuerpos de las vértebras, este espacio es mediastino. ¿Qué es el mediastino? Un espacio virtual detrás del esternón y delante de la columna torácica. Esto es mediastino. Ahora, ese espacio está entre los pulmones, las cavidades pleuro pulmonares.
Aquí lo vemos así, miren, por eso traje este de acá. Y para que lo puedan ver. Miren, estos son los pulmones, estas son las cavidades pleuropulmonares. Entonces, el contenido del tórax son las cavidades pleuropulmonares y el mediastino, que es la parte media. ¿Sí? Ahora, este mediastino lo voy a dividir porque hay órganos arriba, abajo, adelante, atrás, y tengo que saber qué órgano, dónde voy a acceder a esta cirugía, qué voy a operar. Entonces, miren, del ángulo de Lobis, trazo una línea imaginaria hacia atrás, hacia la columna, entre el disco intervertebral de T4 y T5, y divido este mediastino en esto, mediastino superior, mediastino inferior. ¿Sí? En la segunda actividad tienen un cuadro, en la página 13 y 1, márquense ahí la página 13 y 1, ¿ya? Van a rellenar qué órgano, solo como un listado, qué órgano voy a encontrar. Timo, glándula, tiroides, tráquea, esófago, nombrado, ¿ya? Pero quiero que me atiendan aquí un ratito. Miren, entonces, ¿cómo divido el mediastino en superior e inferior? Por el ángulo de Lewis. Ángulo de Lewis y Cartílago intervertebral. una línea imaginaria hasta el disco intervertebral de T4 y T5. Lo dividí en dos mediastinos, superior. Ahora, el superior queda como superior, pero miren qué pasa aquí. Aquí está el corazón, miren. ¿Sí? El corazón tiene una capa fibrosa que lo envuelve. Pericardio. Aquí también lo podemos ver. Aquí no está el corazón puesto, pero el pericardio rodea. Todo lo que está, miren, detrás del esternón, pero delante del corazón, miren acá, miren, cierren la puerta, miren, si aquí está el pericardio, todo lo que está, es un dedo nada más de espacio, delante del pericardio, pero detrás, esto es mediastino anterior. Lo que está delante del pericardio y detrás del esternón. Lo que está dentro del pericardio es el corazón propiamente, ¿verdad? Porque yo cuando quiero ver el corazón tengo que abrir el pericardio. Entonces, dentro del pericardio, ¿qué tengo? El corazón y los grandes vasos. ¿Cuáles eran los grandes vasos? Arteria aorta y arteria pulmonar, ¿verdad? Todo lo que está detrás del pericardio y delante de la columna va a ser el mediastino posterior. De tal manera que el pericardio me divide el mediastino inferior en anterior, medio y posterior. Esto que ven acá, chicos, acá al fondo, ¿qué es? Tráquea, esófago, eso es mediastino posterior, porque el esófago está echadito encima de las vértebras. Lo van a ver acá, el jueves vamos a entrar a mirar. O sea que estas listas ya tienen que venir con nombre. Ahorita lo vamos a trabajar para que ustedes lo traigan y vamos a identificar directo y vemos directamente el pulmón. Esto es súper rápido, ¿eh? Así como está, tenemos el cadáver así el grande. ¿Este se llama grande? Ya me olvidé. Vamos a bautizar de nuevo. ¿Qué? Simón. ¿Qué? ¿No era Simón? No, la No, esa es la Rosalía mujer. esta, pero el fisicudo. Era Simón. No, ¿No es Simón? no. Sí, tiene. Tiene nombre. Me olvidé. Juan le puso el nombre. No, sí tiene nombre. Bueno, escuchen. Así lo ven el cadáver allá, ¿no es verdad? Está sin pulmones el grandote. Y vamos a ver la arteria aorta, la vena cava, la vena ácido y varias estructuras que vamos a hacer el listado ahorita, ¿ya? Para poder reconocer qué es lo que hay en el mediastino posterior, detrás del corazón. Entonces, eso es lo que hay. El corazón aquí ha sido sacado. Entonces, como el corazón está envuelto en el pericardio, todo lo que está dentro del pericardio es el mediastino medio.
y todo lo que está delante del corazón, pero fíjense que el corazón está aquí, está tocando el tórax. Si yo con el estetoscopio escucho los latidos, los focos de la apertura y cierre de válvulas, ¿verdad? Lo primero que hace un examen físico, si usted está tosiendo, con el estetoscopio, respire, respire, respire. Hago comparativo, pulmón derecho e izquierdo. Hago comparativo lóbulos, respire. Hago apertura y cierre de válvulas. ¿Sí? El examen físico, todo examen físico, niño, pequeño, grande, chico, de cualquier tamaño. Entonces, esto se llama plastrón, plastrón costal. El plastrón no es más que la cara interna del tórax, esta cara interna, ¿sí? El corazón está aquí, pegado, que en el quinto espacio intercostal, ¿ya? En el quinto espacio intercostal, en el lado izquierdo, si el paciente es flaquito, hasta se ve el choque de punta del corazón en el tórax, entre los espacios intercostales. Entonces, esto que se llama plastrón costal, aquí está el corazón, este espacio de aquí vendría a ser el mediastino anterior, detrás del esternón y delante del corazón. ¿Y qué hay aquí? Ya les mostré los vasos epigástricos, ¿se acuerdan? Y los vasos mamarios que vimos de la subclavia, los vasos mamarios. Este músculo que ven así, miren, se llama músculo transverso profundo del tórax, es más profundo, porque los músculos que están entre las costillas son intercostales. Tenemos también elevadores de las costillas, ya lo vamos a ver en el esquema, ¿ya? Pero mientras tanto, entonces, esto es lo que se ve por dentro del tórax. El tórax está cerrado así, ¿verdad? Si yo lo saco, entonces, lo que voy a obtener es este espacio virtual que se llama Mediastino. mediastino, y los lados, ¿qué se llaman estos campos? Pleuro-pulmonares. ¿Dónde se encuentra situado el mediastino entonces? Entre los campos pleuropulmonares, detrás del esternón y delante de la columna. ¿Qué es el mediastino? Espacio visual situado detrás del esternón y delante de la columna, o sea que es esta parte media, pero que también está situado entre las cavidades de los pulmones, pleuropulmonares, ¿correcto? Como ya llegaron tarde los demás, ayúdenle a los otros que ya estaban acá. En esta actividad lo que van a hacer ahorita, si tienen su libro digital o